En el episodio anterior nos llegamos a situar en un lugar donde en más de un momento se habló de Winston Churchill, se escuchó a The Beatles y se toma té. En este episodio viajamos al continente americano y nos situamos a una frontera del fin del mundo, un lugar donde se escucha murga, el mate no falta y los discursos de Mujica. Armisticio en Montevideo, nuestro libro del episodio, La tregua de Mario Benedetti. Zuli, gracias por estar acá. Gracias. Qué bueno que nos acompañes. Contanos, ¿quién fue para vos o quién fue Benedetti? Mario Benedetti. Bueno, la verdad es que es bastante interesante escuchar el nombre bien reducido, después de darnos cuenta Sí. cuál es el nombre verdadero o completo, podría decirse, de Mario Benedetti. ¿Sabes cuál es el nombre de Mario Benedetti? Sí, pero te voy a dar la oportunidad de que nos lo digas porque está extenso. Dato curioso también, ¿has notado que en Sudamérica se da bastante eso, que utilizan nombres bien extensos? Sí, debe ser algo cultural, Sí, me imagino, debe ser bastante cultural, pero el nombre de Mario Benedetti es ajá, Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. sumamente breve. Sumamente breve. Así que Mario Benedetti, pues como ya lo dijimos, es un o fue un escritor de América del Sur. Él nace el 14 de septiembre de 1920. Esto fue en un lugar que se llama Paso de los Toros, en Tacuarembó, Uruguay. Em, ¿Qué podemos decir de él? Pues bueno, fue un escritor, poeta, creo que una de los Facetas. géneros, ajá, de las facetas con la que él más se identificaba precisamente era esta, con la poesía, ser un poeta, pero también fue novelista, dramaturgo, periodista, de hecho fue funcionario público también por varios años, trabajó también para la empresa privada, era contador. Multifacético el hombre, ¿no? El hombre la verdad es que hizo muchas, muchas cosas y de hecho creo que fue ya en una edad un poco Avanzado. avanzada Sí. en la que él ya comenzó a vivir de la escritura, de su escritura, pero por mucho tiempo se dedicó a diferentes oficios. Y la verdad es que me encantó porque en una entrevista él mencionaba que él escribía y se esmeraba en su escritura, aunque todavía no tenía lectores. Ah, qué genial. Eh, Fíjate que no he encontrado tanta similitud con lo que se está haciendo. Nosotros hablamos y Ajá. a pesar de que no haya tantos oyentes, tengo la fe de que sí van a haber un montón. Así que les agradecemos a todos los que nos están escuchando. No, realmente es yo creo que podemos hablar un poco acerca de lo que fue el episodio pasado. Me parece bien. Porque sí, la verdad es que queda mucho agradecer a todas las personas que estuvieron compartiendo este Correcto. podcast, que nos estuvieron escuchando y dándonos también una retroalimentación. Feedback. Exacto, de lo que les pareció. Muchos de ellos nos decían pues qué mejorar y también qué les había gustado. Entonces creo que es el momento preciso para decir gracias porque nos hayan apoyado en ese primer capítulo. Esperamos que este tenga el mismo buen recibimiento que tuvo el anterior. Y pues también a animarlos a que nos apoyen, tanto con sus críticas, ¿verdad? Sus comentarios y también pues que se suscriban a nuestro canal. Sí, que nos sigan en el canal de Spotify y también de YouTube. Suscríbanse, den like y estén pendientes. Pero volviendo a Mario Benedetti, La que es el tregua. tema que nos ha traído el día de hoy acá, Ajá. la verdad es que sí, él durante mucho tiempo, de hecho, hablando precisamente de esta novela, pues él escribía en su hora de almuerzo. Tenía 2 horas de almuerzo entre uno de sus trabajos, así que él dedicaba la mayor parte de esas 2 horas a escribir La Tregua, porque él se dedicaba a a otros trabajos totalmente alejados de lo que es la literatura. Qué impresionante. Y aquí podemos ver también cómo la vocación le lleva a ellos, ¿no? Porque el escritor cómo lo trae en las venas, periodista, dramaturgo, escritor, poeta. Qué impresionante y cómo busca él la manera de poder manifestar sus ideas, eh, sus emociones quizá. A los poetas se les tacha bastante de ser bien emotivos. Impresionantemente a Mario Benedetti se le conoce bastante por lo que son sus poemas, pero la narrativa es una cuestión completamente opuesta a lo que es. Y de hecho, creo que una de las versiones que él da es que desde niño él soñaba con ser escritor.
Entonces no fue que él a cierta edad dijo, ay, si escribo un libro y si lo publico, pero fue desde pequeño que él decidió, quiero ser escritor cuando sea grande. Pero como suele pasar, ese camino a su sueño no era precisamente lo más rápido, lo más fácil. Él viene de una clase media en Uruguay. De hecho, él cuenta que por alguna situación familiar ellos Ujú. pasaron pobreza. Sí, Era una decisión, su papá era un químico farmacéutico, compró una farmacia y al parecer fue estafado, ah, así qué pesar. que pues ya era difícil sostener la familia y pagar deudas que había adquirido para poder hacerse dueño de esta farmacia, así que fue bastante difícil para él. Sí, y si puedes notar también, ellos están en la América del Sur, ¿no? Nosotros América Central, pero se puede notar cómo se encuentra bastante similitud referente a la vida de todos los hispanoamericanos, el hecho del día a día, los sueños de Benedetti, cómo él busca la manera de poder lograrlos, la idea, la vocación, cómo la manifiesta a través de su pluma, vuelvo y repito, basados en que esa hora de almuerzo, otra persona quizás hoy en día también se dé bastante, el hecho de que se busque dormir. ¿Vos qué haces en tu hora de almuerzo? Pues bueno, es bastante limitada la hora que tengo, Así, almuerzo y regreso a trabajar. correcto, pero Mario Benedetti nos demostraba que él sí buscaba cumplir su sueño y qué bueno que lo logró y nos dejó una gran cantidad de historias de poemas. Hay un poema, creo que es de los primeros poemarios, o si no me equivoco, fue el primero que comenzó a leerse, que es Poemas de Oficina. Sí, Porque precisamente él escribía sobre la clase media en Uruguay y él escribía todo lo que miraba. Él comentaba en algún momento que pues se cansó de leer poesía donde hablaba sobre flores, sobre algunas palabras un tanto, un tanto sofisticadas que no tenían nada que ver con el día a día de él. Entonces decidió que al momento de escribir poesía iba a escribir una poesía sencilla que todos pudieran entender y sobre todo disfrutar. conciso, preciso. Exacto, y llegó a escribir este poemario donde describe precisamente cosas que pasan en una oficina, que cualquiera de nosotros podía sentirse identificado, sobre todo hablando de esta clase, em, clase media, que a la que pues muchas de las personas en Uruguay de esos años pertenecían. Correcto. Entonces toquemos la segunda faceta de Mario Benedetti, poeta. Creo que de los que más se escuchan o han sido más famosos de él ha sido este de táctica y estrategia, ¿no? Quiero que seas franca y ser franco con vos. O sea, es muy bueno, nadie le quita que no sea, es muy bueno, quien tenga la oportunidad vaya, escúchelo, léalo, es un gran poema. Sin embargo, le ganó quizás el apodo de ser demasiado cursi, muy azucarado, muy romántico, Ujú. a pesar de que no quería hacerlo quizás. Sin embargo, vamos con esta gestión de que uno escucha a Mario Benedetti entre opiniones populares o así entre amigos, quizás se dio por experiencia, de que se negaba a uno la oportunidad de querer leerlo, precisamente por lo mismo quizás que uno no es tan fan del género romántico. Aún con eso, qué bueno que yo me di la oportunidad, pero no fue tanto con un poema. Ya había escuchado táctica de estrategia y te confieso que me gustó. Aún con eso, no era quizá lo que quería leer en ese momento. Cuando Mario Benedetti llega a mi vida, llega con una sección de cuentos. A ver, ¿y qué cuentos eran esos? Ay, qué curiosa que sos. La muerte y otras sorpresas. Una edición de Random Penguin House menciona, en la ciudad, hombres y mujeres se aman y se odian, mueren, sobreviven, se deterioran y renacen, sonríen, lloran, se pierden y regresan a través de caminos muchas veces recorridos, o descubren nuevos senderos iluminados por un radiante sol montevideano. La soledad, las dificultades de comunicación, la conciencia de la muerte, la alegría de la vida o el paso de tiempo son algunos de los temas incluidos en estos 19 relatos, en los que Mario Benedetti retrata con maestría atmósferas de la vida cotidiana, mostrando a través de su mirada lo más íntimo de una realidad cruel, pero siempre esperanzadora, que creo que dentro de la pluma hispanoamericana siempre se maneja eso, que creo que con vos lo hemos hablado, de que los escritores son más, ¿cómo le podemos llamar? Más duros en esta parte de manifestar una realidad que quizás sea dura,
bien cruda, Ujú. pero lo hacen con aquella normalidad. Cuando yo leo estos relatos, yo tengo presente, ¿no? De que, ok, qué es lo que voy a leer basado en táctica y estrategia. Ujú. Y qué bueno que me equivoqué. De dos que alcanzo a recordar bastante y que me gustan mucho, te los recomiendo y aquí nos escuchan también, A Imagen y Semejanza y La Noche de los Feos. De hecho, La Noche de los Feos creo que es una de las historias que también lo hicieron bastante famoso, bastante reconocido a nivel internacional, precisamente por ese cuento. Y bueno, en este caso, yo creo que todos tenemos esa idea o todos teníamos en algún momento esa idea de que Mario Benedetti solamente escribía poesía o que si en algún momento había escrito alguna novela, pues esta era bastante rosa, bastante romántica. Correcto. Y yo creo que en lo personal, creo que nos parecemos bastante en eso porque tampoco soy de leer mucho romance. Así que por mucho tiempo evité leer a Mario Benedetti porque tenía una idea bastante errónea de Sí. él. A mí me hubiese encantado haberlo conocido con El Otro Yo. Ah, sí, es una Buenísimo. gran historia. Uno muy bueno. Zuli, vos realmente, yo te comenté con qué libro yo conocí a nuestro uruguayo. Vos por tu parte, ¿qué nos puedes comentar? ¿Con quién lo conociste? Precisamente el primer libro que leí de Mario Benedetti fue La Tregua, porque ya había escuchado bastante acerca de sus poemas. Wow. Y la verdad es que no me llamaba la atención en lo absoluto, pero de una u otra forma llegó a mí esta historia que me llamó la atención en primer lugar su nombre. ¿Por qué La Tregua? Me esperaba un nombre más romántico, el nombre de alguna mujer o qué sé yo en la portada, pero cuando veo La Tregua y veo que es de Mario Benedetti, me saltó así la curiosidad de qué es esto y a qué se refiere. Entonces fue cuando leí este hermoso libro que definitivamente me hubiese encantado leerlo antes, porque ya creo que lo leí esa vez, luego lo leímos en el club Correcto. y ha sido una experiencia maravillosa porque, en primer lugar, pregunta, ¿vos tenés un diario? ¿Escribís un diario? La respuesta oficial es no. Bueno, de hecho, el hecho de que muchas personas escriban un diario es Sí, incluso con fines terapéuticos, correcto. ¿verdad? Porque pueden expresar sus ideas, pueden llevar un registro también de sus sentimientos, de sus emociones. Y justamente eso es lo que pasa con La Tregua. Correcto. Y no, y también, hablando del punto psicológico, es un lugar seguro donde te podés expresar fácilmente. Donde Correcto. muchas ocasiones uno busca ser escuchado y no juzgado. Y un diario, no digo que lo tenga, pero, Pero es una gran idea. pero es una muy buena idea. Y sí, de hecho este libro fue publicado en 1960. Ya dijimos que él nació en 1920, quiere decir que ya tenía 40 años aproximadamente. Estaba joven. Estaba muy joven, de hecho. Sí, porque para la edad que él publica un libro de esta magnitud, honestamente yo considero que 40 años es una edad eh, muy joven, la verdad. Y la verdad es que ahora tiene mucho sentido, si lo vemos desde esa perspectiva, el tema sobre el cual él estaba escribiendo. Este libro es como tal Sí, un diario escrito por una persona que está llegando a los 50 años y que se acerca a su jubilación. Entonces, yo creo que una de las ideas que él tuvo fue como que expresar precisamente todos esos sentimientos que un hombre ya se está llegando a cierta edad de su vida, está reevaluando sí. todas sus logros, sus triunfos, sus fracasos, y precisamente es un año, este año en el que se habla de este libro, o que esta persona comienza a escribir su libro, es a los 49 años. Sí. Justamente, no sé, considero que hay personas que evalúan su vida cada 10, cada 5, Ujú. no sé, otra cantidad de años, pero en esta ocasión no sé cuándo lo había hecho anteriormente o si en algún momento se planteó. Si bien es cierto es ficción, ya nosotros le damos un poco más de vida a lo que fue Martín, ¿no? Entonces, ponete a pensar, justamente lo que hace nuestro uruguayo favorito en esta ocasión, de plantear una historia en un formato de diario, lo Ujú. hace incluso hasta más personal, lo hace más tuyo, Ajá. más de X, más de Y, más de Mengano, más de ¿cuál es el otro? Sutano. Más de Sutano. Exacto. De hecho, el libro empieza el lunes 11 de febrero y él comienza a relatar
en esta página, de hecho todo son entradas de diarios, en las cuales él nos comenta que su nombre es Martín Santomé, que es un hombre de 49 años, que lleva una buena cantidad de tiempo trabajando para una empresa en el área de la contabilidad y que finalmente se va a retirar dentro de poco. Así que esto le comienza a crear un conflicto. ¿Qué voy a hacer? Sí, volvemos a lo mismo que mencionaban no hace poco. Hace poco, perdón. Sí, mira, justamente cuando la tregua llega a lo que es el Club de Café con Letras, que tiene lugar todos los sábados a las 3 de la tarde en Diáfano Bookstore, ubicado en Interplaza, frente al Boulevard Morazán, viene con una edición muy bonita de Random Penguin House, la cual menciona en su hipnosis lo siguiente. Martín Santomé, viudo con 3 hijos, en la víspera de su jubilación comienza a registrar en su diario su vida gris y sin relieve. La rutina cotidiana en la oficina y la de un hogar desunido y crispado se verá alterada cuando irrumpe en su camino la joven Laura Avellaneda, su nueva empleada, y este hombre, casi sin proponérselo, decide abrir en su vida un paréntesis luminoso: la soledad y la incomunicación, el amor y la sexualidad, la felicidad y la muerte, y los problemas políticos son algunos de los temas que aparecen en La Tregua, una novela que ha gozado siempre en la excepcional acogida de los lectores de distintas partes del mundo. Justamente lo que mencionábamos, cómo se implementa el formato de un diario y se llega a sentir esa manera en que cada uno de nosotros podría ser el escritor, podría ser el personaje que está viviendo todo esto, y que en cada noche, quizás si es que tenés tu diario, supongo que es lo que haces vos, vas y lees qué es lo que ha sucedido. Y justamente nuestro personaje inicia de la siguiente manera: lunes 11 de febrero, solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debo hacerlo por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Justamente de lo que hablamos, de la manera en cómo empieza a cavilar referente a todo lo que ha hecho, qué ha pasado con mi vida. En algún momento me gustó esto, debería de continuar. ¿Qué va a suceder cuando ya el vacío llega a mi vida porque he estado tan ocupado tanto el tiempo, pero Ajá. por fin tenga el tiempo de querer dedicarme a un hobby? ¿Lo voy a disfrutar de la misma manera? ¿Voy a disfrutar tanto el tiempo de estar sin Ajá. hacer nada? Y no, y que también es bastante interesante el hecho de que, no queremos hacer tanto spoiler, pero creo que esto ya es casi al inicio del libro, el hecho de que Martín Santomé es un viudo. Correcto. Que aquí esta parte sí me parece bastante interesante del libro, porque nosotros estamos acostumbrados a una realidad un tanto diferente. Es decir, es bastante común la madre soltera que saca adelante a sus hijos. Pero en esta historia, de una forma bastante natural, lo plantea el autor y dice, ok, él es un hombre viudo que tiene que sacar adelante a sus 3 hijos. Correcto. Hay una parte, y yo creo que la van a disfrutar todos, cuando él explica cuán difícil fue para él lidiar con la pérdida de su esposa y sacar adelante, como ya lo había dicho, o ayudar o incluso criar y proveer en su casa para sus 3 hijos. En ningún momento habla de que él se haya dado un tiempo para él, que haya Sí. gestionado sus emociones. Entonces fue un hombre que durante mucho tiempo se dedicó a trabajar y a trabajar. A proveer, a ser el proveedor, valga la redundancia, dentro de su casa, no darse tiempo para lo que siente, la emoción, cómo se fue acumulando durante tanto tiempo, el hecho de que también sucedía en generaciones ya pasadas, ¿no? Se da bastante en los hombres, Ajá. de que no, yo tengo que trabajar, las emociones tengo que dejarlas A un lado. a un lado o no sentirlas, dada mi hombría. Exactamente. O sea, Y no qué puedo lamentable. llorar, no puedo No, mostrar debilidad, sino que tengo que sacar adelante a la familia y listo, eso es todo lo que puedo hacer. Pero él ya está llegando a una etapa en la que se tiene que retirar y comienza a pensar, ¿qué voy a hacer con mi tiempo libre? correcto. Puedo dedicarme a lo que yo quiero hacer. Mis hijos ya están grandes, de hecho creo que no pudo disfrutar a sus hijos
¿Y ahora qué voy a hacer? Empieza a escribir este diario, me imagino que a una forma de terapéutica Desahogarse, para poder comunicarlo desahogarse. con alguien. Exacto. Y es aquí donde empieza nuestra historia de amor. Que yo sé que ya dije que no me gusta mucho el romance, pero la verdad es que es un romance bastante real. Porque no es nada de fantasioso, no es algo extremadamente rosa, sino que es una situación que se puede dar. Martín Santomé, en este caso, ya para él el amor creo que no está en sus planes, ya no está en sus planes conocer a alguien, Correcto. pero pasa, suele pasar de repente que cuando menos se lo espera, conoce a esta persona que es Laura Avellaneda. Avellaneda. Laura Avellaneda. Laura Avellaneda, que es una chica que tiene la mitad de su edad, Sí. anda en los 20, cuando él está llegando ya a los 50. Sí, no, y también vámonos que él ya es un señor, ¿verdad? O entrando ya a una edad madura, ella pues es mucho más joven que él. Te puedes imaginar también la crítica social que incluso hasta el día de hoy se mantiene, Ajá, pero puedo imaginar el impacto en aquel entonces, todo lo que pudo haber pensado él, pero ¿qué tengo yo para ofrecer a alguien que está en la flor de la juventud? exacto. Y yo estoy pensando ya justamente en la retirada, ya en el tiempo de ocio, donde tengo que ya solo esperar justamente para que vengan por mí. Exacto, y él, La pero gran ya, patriarca venga por mí. ya él está en una, como una recta final cuando algo se le reinicia, y es el hecho de conocer a esta chica, que no estaba contemplado. Y algo bastante interesante que mencionas es acerca del contexto cultural. Estamos hablando de la década de los 60. En 1960 se publica el libro, así que su contexto está en esos años, cómo lo iban a percibir los demás. Hay algo bastante interesante porque este libro tuvo un impacto muy grande. Bueno, Mario Benedetti de hecho publicó más de 80 libros, muchos de ellos se publicaron en más de 25 idiomas y este libro en especial ya hay dos películas, Sí. de hecho. Ya hay dos películas que se basaron en esta historia. Se publicó el libro, fue un boom, de hecho lo catapultó a otros países, Si se tienen la hizo muy oportunidad, conocido. perdón que te Ujú. interrumpa, y si tienen la oportunidad, vean la versión argentina. ¿Uruguay es que es o Es Argentina? Argentina, La la versión versión argentina argentina. es Ajá. muy buena. Sí, sí siento que transmite bastante la idea de los que leímos el libro, qué es lo que uno estaba viendo en su mente, Ujú. referente a todo el ambiente que se creó. Y justamente lo que mencionamos, ¿verdad? De los prejuicios de la sociedad, creo que no lo hemos mencionado, lo voy a hacer ahorita, los personajes como tal. De Martín Santomé, pues va a ser nuestro principal, como ya lo sabemos. Laura Avellaneda, que va a ser donde se da todo el amor. Aún con esto, mencionábamos que Martín eh, es viudo, tiene 3 hijos, los cuales son Jaime, Esteban y Blanca. Blanca, adivina, tiene la misma edad que Laura. Ajá, correcto. Entonces ya te imaginas cómo el tabú entra en todo esto. Ya tiene Ujú. 3 hijos, ya grandes, les vamos a utilizar un término más coloquial, ¿va? Ya grandecitos. Ajá. Ya trabajan y todo detalle, pero imagínate sentarte en una mesa con tu padre a punto de jubilarse y cómo se toca el tema de que él está enamorado de una muchacha que tiene tu edad. No, y la verdad es que hay muchas cosas que las vemos así como bien trágicas, algunas se van acomodando perfectamente durante toda la historia, pero es todo un proceso poder llegar hasta ahí. Y como les decía, igual el hecho de que el amor que se da entre ellos es algo bastante real, no está basado en ninguna fantasía romántica, no, son dos personas que se están conociendo, que se atraen mutuamente, que pasan una cantidad de dificultades, que están en un contexto cultural y social, Correcto. político, porque este es otro punto bastante interesante sobre Mario Benedetti, que es que él tenía esa capacidad de reflejar el contexto político. Él era bastante em, él era bastante expresivo en ese Ujú. sentido porque tenía su propia ideología y siempre estaba tratando de hacer que mejorara. De hecho, él al final de su vida creó una fundación Es para correcto. ayudar a algunas personas
que se desaparecieron en ese contexto político. Lo dejó en su testamento incluso, para que todo, de todo lo que se estaban lucrando basado en su obra literaria y teatro tuviese un fin. Exacto. Entonces él, a través de su escritura, también refleja estas situaciones, estas condiciones políticas. Y pues durante toda su obra, creo, siempre vamos a ver precisamente eso, cómo habla de las personas comunes y corrientes, que podemos ser cualquiera de nosotros y todo lo que nos pasa, pero lo escribe de tal manera que nos encanta sentarnos a leer qué pasó con Martín Santomé y con Laura Avellaneda. Sí, justamente lo que mencionábamos, de que a pesar del que género se le pueda tachar de romántico y que no sea tanto del gusto de muchos de nosotros o de los otros, también cae en fin de que uno se siente identificado, puesto que podría ser el primo, un amigo, un compañero de trabajo, en el aspecto de cómo la situación se va desarrollando, los temas políticos, los temas financieros de un país, que a pesar de que está lejos, uno podría identificarlos y asemejarlos a la situación actual de nuestro querido país. Entonces, y ahí es donde empieza a desarrollarse y cómo te atrapa. En el aspecto de que uno no es que está de metido viendo la vida de otro, que en este caso es Martín y Laura, pero sí ese morbo que le genera de querer saber, de querer desearle a Martín que por fin se le dé la tan esperada tregua. Y además, dato interesante acerca de esta historia, y es que cuando Mario Benedetti escribe sobre Martín Santomé, estaba con todos los argumentos en su mano, porque el hombre trabajó 5 años como funcionario público. Renunció, cosa que en esa época era algo bastante osado, porque cualquier persona que lograba colocarse en un puesto público lo cuidaba, porque esa iba a ser su fuente de ingreso durante toda la vida y era una muy buena fuente de ingreso. Aún así, él decidió retirarse porque no le gustaba cómo se manejaba la cuestión política en ese tiempo. Después de eso, él trabajó durante 15 años en la empresa privada, precisamente en una inmobiliaria, que es donde se desarrollan los hechos de la tregua. Correcto. Durante esos 15 años, él pues conoce, sabe cuál es el ambiente de la oficina, qué pasa, las historias. Me imagino que muchas de esas historias que él escuchó o logró ver, también las colocó dentro de la historia. Sí, fácilmente. Seguramente. Y pues más de algún romance por ahí tuvo que haber visto, en el cual se inspiró Martín y Laura. Sí, digo, además, esto es fulano con mengano. Ajá, ellos se habrán identificado al momento de leer el libro. Y además de eso, al final de su tiempo, de esos 15 años, al parecer también le ofrecieron un puesto de gerencia dentro de la misma empresa, a lo cual él renunció porque definitivamente ya no quería trabajar más en ese ambiente. Pero el hombre escribe sobre algo que sabe. Por eso es que nosotros nos sentimos tan identificados y nos sentimos que es algo real, la historia que él está transmitiendo, el día a día, el vivir de cualquier persona que trabaja en la empresa privada, en este caso, y sobre todo en una empresa o en el área de la contabilidad, que es lo que él estaba trabajando en ese momento, y es precisamente lo que vemos en el libro. Correcto, que es justamente lo que miramos que Martín hace. Entonces no me extrañaría que Mario Benedetti en esta ocasión dijese: tengo que expresarlo de una manera, he tenido acumulado esto tanto tiempo, quizás como una idea, quizás haya agregado una gran cantidad de ficción, así como también haya agregado tanta cuestión personal, que no me extrañaría. Y justamente lo que vos mencionás, yo sí pienso que es de admirar que en este tiempo se posiciona en una empresa pública, ya a una edad considerable, y decide poner su moral, sus pensamientos, su ideología en primer lugar y renunciar a su trabajo. Pues que te imaginas, volvemos a lo del impacto social, te imaginas en aquel entonces de que no, pero ¿qué estás haciendo? Ajá. Estás en una empresa pública, te está yendo bien, te falta tanto tiempo para jubilarte, uno busca las pensiones, los sueños realmente estaban a un lado o siempre se hicieron mención de que iba a ser para gente rica. Ajá. Aún con esto, él logra renunciar y nos trae la historia de Martín Santomé, y da la casualidad que Martín se lleva sus sorpresas también. Sí. Justo a punto de jubilarse, llega esta inesperada
mujer a su vida, mucho más joven, de la edad de su hija, Ajá. y el impacto que tiene en él, que a pesar de todo lo que se pueda llegar a pensar antes de, en ningún momento se vuelve, la conversación entre ellos se nota morbosa, es todo lo contrario, se nota cómo él está cortejándola y ella cómo recibe de aquella manera tan elegante y decente el cortejo de él como tal, Ujú. el momento, ya haciendo spoiler, sin intención de hacer spoiler, las sonrisas que provoca, él como atisba lo que ella está haciendo y ella cómo le corresponde, ya de una manera decente, pues sin intención de poner algo físico por en medio, aún con Ujú. eso, justamente en lo emocional, cada uno supo qué proporcionarle al otro, a diferencia de que las edades fuesen o mayores o menores, cada uno supo qué proporcionarle al otro. Y de hecho, es que es un romance bastante maduro, podría Sí, decirse. justamente. Ellos buscaban la compañía el uno del otro. Y durante ese tiempo, pues vamos conociendo más de la vida de Martín, conocemos un poco más de la vida de Laura y también de sus tres hijos, que también esa es otra parte de la historia, porque a pesar de que eran hombres y, bueno, dos hombres y una mujer ya mayores, pero aún así seguían siendo parte de la vida de Martín. Él seguía teniendo algunas discusiones con ellos, Sí. compartía algunos buenos momentos, compartía pláticas, Consejos que no compartía le pedían. consejos que no le pedían, exactamente. O sea, hay una interacción bastante clara, que sí se miraba que él era un padre presente en la vida de ellos y que hizo todo lo que pudo para lograr estar en cada una de sus situaciones. Y sobre todo con Blanca, que creo que al final es que con la persona con la que más se abre, no sé si por esa confianza que le daba, el hecho de que una mujer lo estuviera escuchando, estuviera validando sus emociones. Que esperara que le entendiera también, puesto que es la única hija y a lo que he visto yo, ¿no? De el lazo entre padre e hija Ajá. tiende a ser más estrecho, quizás sea por la cuestión de que el sexo sea diferente, eh, Afinidad, sí. correcto, debido, por ejemplo, la madre con el hijo suele tener aquella afinidad por lo mismo, y en Ajá. este caso, pues él sí se ve quizás más abierto hacia ella, puesto Ujú. que espera que le entienda. Sí, correcto. Nosotros pues igualmente recomendamos, lean el libro, Sí, vean la película que la se versión realizó en argentina. Argentina en 1974, porque también hay una película mexicana que ya es diferente, porque Sí, después de leer el libro uno hasta la voz de Martín creo que sí. la coloca con el acento Y con mate. uruguayo. Sí, o sea, es inevitable. Habla de algunos espacios físicos y ya automáticamente pensamos que no hemos estado en Uruguay, pero tenemos una idea de cómo pueden lucir esos lugares. Correcto. Pero ya la película mexicana, que no digo que sea mala, pero sí saca un poco la historia de ese contexto. Sí. Esa película fue llevada a cabo en el 2003 también. Ah, qué Entonces excelente. Es reciente. es más reciente, entonces también el factor tiempo ya es un contexto diferente a 1974, que ocurrió en una época un poco más cercana a la publicación del libro. Sí, correcto. Y justamente como mencionábamos, cómo se ve este contraste de vaya, Martín en sus inicios, cómo hace de cuenta, cómo está cavilando todo lo que ha sucedido, desde un tono bien gris, podría notarlo yo, desde la Ujú. primera frase. Aún con eso, ya una muy buena parte adelante del libro, les voy a leer un verso en el cual no hay ningún spoiler. Aún con esto, sí notamos ver cómo la emoción que le trae Laura Avellaneda justamente a él, y dice lo siguiente. Cuando llegué, me recibió alegremente, sin inhibiciones, otra vez con un beso. Comimos, hablamos, reímos, hicimos el amor. Todo estuvo tan bien que no vale la pena escribirlo. Estoy rezando que dure. Y para presionar a Dios, voy a tocar madera sin patas. Y la verdad es que yo creo que es un libro bastante impactante. Es que no Sí, quiero decir algunas palabras que lo vayan a predisponer a quienes no sí, lo han leído, pero sí es un libro con un giro bastante impactante. sí. Creo que esa sería la palabra. Creo que no es spoiler decir de que estamos claros que las cosas entre ellos se van a dar.
Claro. Lo decimos desde un inicio y no es lo que nos va, bueno, tal vez impacte, pero sino cómo se desarrollan las cosas y Ujú. cómo el impacto que llega a tener en terceros, en los familiares de Laura, en los hijos Martín. de Martín. Y qué interesante que todo lo estamos viendo desde la perspectiva casi en primera persona, debido a que nos vamos directamente al diario de Martín, de qué es lo que sucede día a día, al momento de que llega, quizás la atención de su trabajo y qué es lo que sucede, cuál es la luz que llega a dar a su vida Laura y qué representa a él para ella y así sucesivamente, ¿no? Puesto que también llega a ponerse, creo que como a todos nos sucede, Ajá. un momento de que no todo debería de ser bonito, sino que empieza a cavilar ya desde otros puntos de vista, no solo en la compañía y lo grato que es el hecho de que esté con ella, sino que otros puntos ya de su vida, como la cuestión política, el trabajo, qué va a suceder cuando ya no esté. Ujú. El domingo 30 de junio, ya escribe él, cuando se está en el... Producción, domingo 30 de junio, cuando se está en el foco mismo de la vida, es imposible reflexionar. Y yo quiero reflexionar. Medir lo más aproximadamente posible esta cosa extraña que me está pasando, reconocer mis propias señales, compensar mi falta de juventud con mi exceso de conciencia. Y es que realmente vemos que para Martín estaba como reiniciando. El hecho de que Laura llegara a su vida fue como volver a empezar, volver a sentir algunas emociones Sí, y a una edad, te lo digo porque es una edad que aunque era un hombre joven sí. aún, estaba ya estaba por cumplir sus 50 años. Que es un rango considerable, más que todo para la sociedad en aquel entonces. Lamentablemente hoy en día, pues ese rango se va bajando, Ajá. ya cuestión social, que es impactante por la situación actual del país, pero bueno, Pero bueno, pero aún así para él era, ok, me retiro, fin de la historia. correcto. Y veo qué hacer en este tiempo. Pero sí era como Sí. un renacer para él, en un momento que yo sé que en algún espacio van a entender por qué el nombre de la tregua. Sí, y justamente, qué interesante que haya utilizado esa palabra, ¿no? La tregua, que significa justamente armisticio, un tiempo Ajá, de paz, que viene ya de un dialecto posgermánico, gótico, del cual se lo puede conocer como trigua, que justamente es pacto de paz. ajá. Entonces, vámonos desde este tiempo, el cual te debo, el tiempo en el cual se sitúa, aún con eso, desde vaya, la localidad que es en Europa como tal, que vayamos y se conforme a nuestro idioma español para poder representar la historia de Martín y Laura hoy en día. Y se me ocurren varias ideas de por qué no se llamó el reinicio, el Una segunda renacimiento, una oportunidad, segunda mi segundo oportunidad, matrimonio. algo así. Pero no, la tregua, ese nombre, la palabra en sí creo que cambia totalmente nuestra percepción. Una vez que leemos La tregua de Mario Benedetti, la palabra tregua adquiere un significado impactante. Otra vez voy a utilizar esa palabra, pero porque no quiero utilizar otra más fuerte Sí, que sé que es lo que realmente me produce, porque quiero dejar la experiencia a cada uno eh, de ustedes. para cada uno de ustedes, que cada Que, quien tenga su experiencia, pero sí el nombre tregua es un nombre que tiene una connotación bastante fuerte después de haber leído este libro. sí, fácilmente. Y sí espero que nos compartan sus opiniones, que nos digan qué les pareció, si les gustó o no. Les voy a hacer mención de quizás en la última parte del libro, donde no vamos a decir si fue antes o después, justamente hablando de la tregua, lo cual dice lo siguiente: lunes, no vamos a decir la fecha, Ajá. es evidente que Dios me concedió un destino oscuro, ni siquiera cruel, simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio, me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas. Después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad. Era solo una tregua. Ahora estoy otra vez metido en mi destino. Y es más oscuro que antes. Mucho más. Y creo que ahí nos quedamos sin palabras. Después de eso, yo solamente puedo decir
lean La tregua de Mario Benedetti. Es un libro que definitivamente les va a cambiar su perspectiva del amor, de la familia, de la vida cotidiana. Del tiempo que le dedica uno a sus labores, que si bien es cierto no está mal, también el tiempo que hay que dedicarle a nuestros familiares cercanos, en este caso, pues los que tengan hijos, de igual manera, los que no también, y a nosotros mismos también. Y a nosotros mismos, lo que hablábamos en un inicio, el hecho de que está bien que se puedan expresar, compartir lo que sienten y que no quede en el interior, porque al momento de que reviente va a ser mucho más grande. ¿Cómo cerrarías esta historia de Martín Santomé? Dios mío, Dios mío, Dios mío.